In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancta Maria, sede sapientiae, ora pro nobis. Bien, pues seguimos avanzando en el seminario y hoy tenemos los dones de sabiduría y el don de consejo, con lo cual, por así decir, cerramos los dones que tienen que ver con el conocimiento. En este caso han preparado un resumencito Daniel y Manuel, con lo cual vamos a seguir su resumen, aunque leeremos también algunos de los textos de Santo Tomás. Vamos primero al don de sabiduría, que curiosamente tiene que ver con la caridad. Es bastante interesante esto por lo que aparece respecto al tipo de conocimiento por connaturalidad. Nos va a ir saliendo, vamos a verlo aquí en esto que nos ha presentado Daniel. Tenemos el primer artículo sobre si la sabiduría debe ser enumerada entre los dones del Espíritu Santo. Acordaos que se suele preguntar a Santo Tomás siempre al hablar de alguno de estos dones cómo hay que tratarlo respecto al Espíritu Santo. Y lógicamente, como está en el texto famoso de Isaías, lo de los dones que descansan sobre el Mesías, obviamente es un don del Espíritu Santo. Bien, aquí Santo Tomás va a partir de la noción aristotélica de sabiduría, es decir, va a aplicar a la terminología bíblica de sabiduría lo que decía Aristóteles, porque como veis, en este punto va a cuadrar bastante, sobre todo, no solo por lo que dirá en el artículo primero, sino sobre todo cuando luego lo compare con la caridad. El caso es que, según Aristóteles, la sabiduría le corresponde considerar la más alta de las causas, a partir de lo cual pues, puede juzgar las cosas de una manera cierta. Y aquí ya Santo Tomás comienza inmediatamente a distinguir la causa más alta, de una sin más, simpliciter, y entonces ya de este modo alguien podrá juzgar y ordenarlo todo guiándose por las reglas divinas. Ese sería el que simplemente es sabio. Y es en este sentido en el que podemos hablar de una sabiduría que es don del Espíritu Santo. Y aquí, evidentemente, Santo Tomás, claro, como acordaos que los dones del Espíritu Santo tenían como ese carácter instintivo, como si fuera un instinto divino, como una tendencia hacia realizar algo, tenemos esa tendencia por así decir, contacto o la relación que tenemos con la causa más alta. Con lo cual, fijaos que de esta manera, claro, se parte de de esta intuición aristotélica, pero vamos mucho más allá. Evidentemente, para Aristóteles no existía esta posibilidad de vivir en la amistad con Dios. Acordaos que Aristóteles en la Ética Nicómaco decía que nuestra felicidad estupenda sería tener la amistad con los dioses, pero como tal cosa no es posible, tenemos que tener la amistad con las personas en este mundo. Con lo cual diríamos, Santo Tomás ha llevado más allá de Aristóteles intuiciones que había en Aristóteles. Esto recordáis que en el fondo en la participación del ser aparece. Santo Tomás ha llevado el tema de la potencia y el acto y las causas mucho más allá de lo que había pensado Aristóteles, y eso le permitió integrarlo con lo que había dicho Platón. Los que habéis visto las lecciones que puse complementarias sobre la participación, eso era clarísimo. Pues aquí tenemos una operación parecida. La noción aristotélica de sabiduría ha quedado integrada con la noción de don del Espíritu Santo en la medida que es como un cierto instinto divino. Y entonces, a partir de las reglas divinas, ya se pueden juzgar las cosas. O sea, esa sería la sabiduría que aquí nos interesa, la sabiduría como don del Espíritu Santo. Lo que pasa es que puede darse otra sabiduría, que en esta era la que pensaba más Aristóteles, en un cierto género. Es decir, alguien que posee la sabiduría sobre algo y, por tanto, pues puede hablar de medicina, de arquitectura, de física, de lo que sea, porque conoce las causas principales en ese campo. Bien, por otra parte, de las respuestas a las objeciones, nos subraya Daniel una serie de cosas interesantes. En el Ad Primum se nos recuerda que cuando se conoce el sumo bien, que es el fin último, entonces el hombre es verdaderamente sabio. Lógico, porque
todo agente obra por un fin, conociendo el bien sumo que es Dios, podemos obrar rectamente como Dios quiere y ser sabios como Dios quiere. Claro, porque lógicamente esta es la sabiduría en cuanto te va a llevar al fin último. Aquello de el verso aquel de San Juan de la Cruz, que al final de la jornada el que se salva sabe y el que no sabe nada. Porque acordaos, esto además en Aristóteles es nitidísimo. Si los animales conocen es para poder alcanzar su fin, o sea, para poder realizar una serie de operaciones que les permiten mantenerse y desarrollarse. Solo que en el caso del hombre esas operaciones, lo que de nuestro fin es alcanzar a Dios. Por eso, lógicamente, el conocimiento en última instancia tiene que estar orientado a que podamos alcanzar nuestro fin, que es la unión con Dios. Y luego, también interesante en el ad secundum, donde se distingue la fe de la sabiduría, porque lógicamente la fe asiente a la verdad divina, pero la verdad divina en sí misma, tal como ha sido revelada, mientras que la sabiduría tendría más que ver con el juicio que nosotros realizamos según la verdad divina. En concreto, tenéis el texto aquí donde viene la diferencia. Es bastante amplia la respuesta a esta. Dice, la sabiduría don es distinta de la sabiduría virtud intelectual adquirida. Esta en efecto se adquiere con esfuerzo humano, en cambio aquella desciende de lo alto, como vemos en la escritura. Aquí un poco la distinción que habíamos indicado antes. De la misma manera difiere también de la fe, pues la fe asiente a la verdad divina por sí misma, mientras que el juicio conforme a la verdad divina incumbe al don de la sabiduría. Por eso, obviamente, nadie puede tener sabiduría si antes no tiene fe. Cada uno juzga bien de lo que conoce, pero es que además del conocimiento de fe, se nos da, diríamos, esa otra posibilidad que es el don de la sabiduría. Bien, estas es un poco las ideas fundamentales, como veis estaban bastante bien resumidas. Vamos a pasar ahora al artículo segundo, que aquí es especialmente importante porque se pregunta dónde está la sabiduría. Y nos va a explicar, en el Sed Contra, la autoridades de San Gregorio Magno, se nos dice que como la sabiduría es contraria a la estupidez, a la stultitia, es curioso, para Santo Tomás la estupidez es un pecado, no simplemente una debilidad, y se entiende porque, diríamos, para alcanzar determinado grado de estupidez hay que entrenarse bastante. Es cierto que también, como consecuencia del pecado original, está la ignorancia, pero una ignorancia cuando uno la cultiva se convierte en estupidez. Entonces, como la sabiduría se contrapone a la estupidez, ha de residir en el entendimiento. Bien, vuelve a recordar aquí, digamos, el artículo segundo enlaza donde habíamos dejado el primero, que la sabiduría importat quandam rectitudinem judici secundum rationes divinas. Eso es lo que habíamos dicho antes, la sabiduría te lleva al juicio, se entiende un juicio recto, una rectitud de juicio, según esas razones divinas. Con lo cual, como tú estás haciendo un juicio, estás haciendo una serie de juicios, el don de la sabiduría reside en el entendimiento. Pero ojo, porque el que tú puedas hacer esos juicios no es simplemente porque tengas fe, sino que tienes como una connaturalización con Dios por la voluntad, que esto viene a través de la caridad. Como aquí nos resume Daniel, obrando como obraría Dios, por así decir. Y el entendimiento tiene de esa manera el don de sabiduría y juzga como juzga Dios. Es decir, así como con la caridad nuestra voluntad queda conformada con Dios, porque acordaos que lo propio de la caridad es amar a Dios con el amor que Él mismo nos da, compartir en ese sentido con Dios la bienaventuranza, amar a Dios por lo que es Él en sí mismo y esa unión que produce el amor, algo que ya se da incluso en el amor pasión, pero en el amor amistad se da una unión muy profunda, aunque en otro sentido diverso. Entonces, como tú tienes ya esa unión con Dios, eso va a permitir que el entendimiento juzgue como por connaturalidad. Es una cosa realmente muy interesante. Vamos a ver el mismo texto y comento ahora algo más. O sea, viene que la rectitud del juicio será de dos maneras, por el uso perfecto de la razón, y la segunda, por una cierta connaturalidad. Vamos a leer esto porque además aquí Santo Tomás hace referencia a alguna cita del pseudo Dionisio. Fijaos, vamos a leerlo.
La segunda, por cierta connaturalidad con las cosas que hay que juzgar. Así, por ejemplo, en el plano de la castidad, juzga rectamente inquiriendo la verdad, la razón de quien aprende la ciencia moral, juzga, en cambio, por cierta connaturalidad. O sea, fijaos, hablando de la castidad, uno puede hablar de la castidad porque ha estudiado moral, ha estudiado ética, ve las cosas que son conformes o no con la castidad, conforme al conjunto de representaciones que tiene. Naturalidad con ella el que tiene el hábito de la castidad. O sea, mientras que si tienes el hábito, diríamos que una cosa que percibes la puedes percibir como conveniente o inconveniente a aquello que tienes. Fijaos que este es un poco el sentido instintivo que os decía que se daba en los dones del Espíritu Santo, porque lo que hace el instinto es que lleva a que tú aceptes o rechaces tal cosa. Obviamente tiene que haber una percepción por los sentidos. Acordaos, por ejemplo, el caso típico que siempre pone Santo Tomás, lo del lobo y el cordero. El cordero ve el lobo, tiene que formar la imagen, el fantasma del lobo, y automáticamente se produce como esa reacción, en ese caso, de huir, porque el lobo es nocivo para el cordero. Si lo que viera es la hierba o lo que tiene que comer, la reacción sería lo contrario, tender hacia eso. Por ahí va un poco este conocimiento de connaturalidad. Así, pues, tener juicio recto sobre las cosas divinas por inquisición de la razón incumbe a la sabiduría en cuanto virtud natural. O sea, en ese sentido, tú puedes conocer la metafísica o puedes conocer la teología, cuando hablamos ya de cosas divinas reveladas, algo que tú has cultivado. Tener, en cambio, juicio recto sobre ellas por cierta connaturalidad con las mismas proviene de la sabiduría en cuanto don del Espíritu Santo. O sea, es decir, en cuanto que tú has quedado, por así decir, puesto al nivel divino, se entienden todas las perfecciones accidentales, porque sustancialmente seguimos siendo criaturas y seguimos siendo naturales, pero somos perfeccionados en ese nivel sobrenatural, ya tenemos esa cierta connaturalidad y podemos hablar así de las cosas divinas. Fijaos la cita esta del pseudo Dionisio. Así, Dionisio, hablando de Hieroteo en el C2 de Día y Vi. Nom 9, dice que es perfecto en las cosas divinas no solo conociéndolas, sino también experimentándolas. Claro, lo que sucede es que evidentemente esto que es utilísimo, aquí nos podemos confundir, porque uno puede pensar que tiene experiencia de las cosas divinas y en realidad son los pájaros de su cabeza. Está confundiendo la velocidad con el tocino. Por eso el tema de que siempre esta sabiduría está relacionada con la fe, para que, digamos, tengamos ese asidero firme y serio que es la fe y vaya siendo completada por estos otros dones del Espíritu Santo. Y esa compenetración o connaturalidad con las cosas divinas proviene de la caridad que nos une con Dios, conforme al testimonio del apóstol: quien se une a Dios, se hace un solo espíritu con él. Bien, por tanto, es la caridad la que nos une de esa manera a Dios. Y por eso, como dice aquí, la sabiduría como don tiene su causa en la voluntad. Por la caridad, claro, porque nos hemos connaturalizado con Dios, pero obviamente como se trata de hacer juicios a partir de esa connaturalidad, hace falta luego el entendimiento para poder formular ese juicio. El acto del entendimiento es juzgar rectamente, con lo cual, si os fijáis, Santo Tomás aquí tiene un equilibrio extraordinario, porque está diciendo que la sabiduría propiamente es del entendimiento, pero para que funcione la sabiduría como don a modo de instinto, tenemos que connaturalizarnos con Dios, y para eso hace falta la caridad. ¿Entendéis? Por eso aquello que decía Báñez, que en igualdad de condiciones sería mejor para un teólogo tener la gracia y todos los dones del Espíritu Santo, porque además, digamos, de las cosas que puede razonar él, esta connaturalidad, suponiendo que la tenga, porque esté en gracia y cultive todas estas cosas, le va a dar como cierta tendencia a fortalecer esas afirmaciones o a desarrollarlas más. Bien, respecto aquí las objeciones nos interesan un poco menos. En el As 3 recuerda que el don de inteligencia corresponde al acto del entendimiento, de simple aprehensión,
el percipere, y el don de sabiduría, el acto de juzgar. Sí, recordar aquí es para distinguir inteligencia y sabiduría. La inteligencia es más bien el percibir lo que son las cosas divinas, mientras que a la sabiduría lo que te lleva ya es a formular una serie de juicios, si esto es coherente o esto no es coherente con esas cosas divinas. Bien, más adelante el artículo 3 desarrolla la cuestión de si la sabiduría es práctica o especulativa. Aquí Santo Tomás desarrolla la cita esta de Colosenses 4:4, cuando se dice que hay que andar en la sabiduría para tratar con los que son de fuera. Aquí la traducción de nuestra bien amada conferencia episcopal ha sido proceded con tacto. Santo Tomás entiende que en el texto latino hablaba de la sabiduría, con lo cual está refiriendo a cosas más bien que son prácticas, digamos, organizarse de una manera práctica al tratar con los que no eran cristianos. La explicación que da es que la parte superior de la razón es perfeccionada por el don de la sabiduría, o sea, en ese sentido es el don que tiene que ver con la razón superior, porque acordaos, se trata de juzgar siempre según las razones más altas, partiendo de la noción aristotélica de sabiduría. Pero no solo es teórico, es decir, tú juzgas según esas razones más altas, y ahí sería la parte más especulativa, pero las cosas que juzgas pueden tener también un sentido práctico. Con lo cual, la sabiduría, aunque fundamentalmente es especulativa, tiene también un aspecto práctico. Acordaos que en el caso de la prudencia, en cambio, estamos directamente en la razón práctica. Ahí se trata simplemente de estar juzgando cosas de tipo práctico. La sabiduría, fundamentalmente es especulativa, pero también tiene un aspecto práctico. Y por otra parte se dice que el don de sabiduría es mayor que la virtud intelectual de sabiduría, porque juzga todo desde una causa más alta que es Dios. O sea, acordaos que con este don de sabiduría lo que tenemos ya es esa connaturalidad y digamos ya estamos en contacto, por así decir, con esa causa última que es Dios. Aquí creo que no habría que añadir mucho más. Como veis, el texto tampoco es una cosa bastante breve. Bien, y pasamos al artículo 4, diríamos cuándo se da la sabiduría. El cuarto y el quinto va a explicarnos cuándo se da y dónde se da, cómo se da la sabiduría. En el cuarto en concreto nos dice si la sabiduría puede permanecer con un pecado mortal. Y aquí hay una cita precisamente del libro de la sabiduría, donde se dice que la sabiduría no entra en el alma del malvado. Está interpretando aquí Santo Tomás malvado en el sentido propio del término, aquel que está en pecado mortal. Entonces, fijaos que aquí de nuevo se vuelve a lo que habíamos escuchado sí, en el capítulo 2. La sabiduría, aunque es un don intelectual, presupone la connaturalidad dada por la caridad. Todo lo que hemos dicho, que es un instinto que nos mueve más a recibir acordaos, lo propio de los dones es que nos disponen más para la moción del Espíritu Santo, y en este caso la base está en esa connaturalidad que tienes con el mismo Dios. Pero claro, si pierdes la caridad, adiós con naturalidad. Con lo cual, con lo que dice aquí, si con el pecado mortal desaparece la caridad al perderse la gracia de Dios, este don y todo lo sobrenatural, quitando el fe y la esperanza que permanecen informes, también desaparece. Acordaos que por el pecado mortal, si no es un pecado contra la fe o contra la esperanza, estas permanecen informes, pero hemos perdido la gracia. Y con la gracia la caridad, y por tanto la connaturalidad ha desaparecido. Sí, que la fe y la esperanza informes siguen siendo sobrenaturales, sí, pero no bastan para darnos esa connaturalidad que nos daba la caridad y que permitía todo ese juicio, diríamos, cuasi instintivo con Dios. Y luego, claro, advierte obviamente, porque no es que porque uno tenga un pecado mortal ya se le olviden todas las cosas, no. La sabiduría que desaparece es el don de sabiduría. No se pierde lo aprendido sobre las cosas divinas a través del estudio, porque eso tiene que ver pues, con las semejanzas que tú has formado, los hábitos intelectuales que has ido adquiriendo, o sea, eso está ahí. Creo recordar que aquí no había que
recordar nada más. Pues es curioso, por ejemplo, sí, la primera cuando dice, los santos se glorian ante todo de cuanto no puede existir con el pecado, pero nadie puede gloriarse de la sabiduría, no se gloria el sabio en su sabiduría, tal. Y es curioso aquí como contesta Santo Tomás, dice lo de que hay que entenderlo de la sabiduría acerca de las cosas mundanas o de las cosas divinas, pero juzgadas con razones humanas, y obviamente de esa sabiduría no se pueden gloriar los santos, o sea, es como si alguien se gloriara de saber mucha teología, sino que confiesan que no la poseen a tenor de estas palabras: no está conmigo la sabiduría de los hombres. Se glorian en cambio de la sabiduría divina conforme al testimonio del apóstol: ha venido a sernos sabiduría de Dios. O sea que por creer en Cristo ya tienen esa sabiduría de Dios. Obviamente, gloriarse, sabemos que no hay que gloriarse porque los dones hay que gloriarse en Dios, pero de una manera especial en el caso de la sabiduría. Bien, de esto tampoco había que recordar mucho. También es curioso si lo de la tercera, y terminamos, la recuerdo también cuando dice que, esperad, si puede coexistir con el pecado, esta de San Agustín: no hay ningún don más excelente que este, hablando de la caridad, solo él separa a los hijos del reino eterno de los hijos de la perdición eterna. Dice, pues bien, la sabiduría se diferencia de la caridad y por lo mismo no separa a los hijos del reino de los hijos de la perdición. En consecuencia puede existir con el pecado mortal, porque dice, bueno, la sabiduría es distinta de la caridad y no separa a los hijos del reino de los hijos de la perdición. Y aquí observa que la sabiduría es diferente de la caridad, pero la presupone. O sea, aunque San Agustín no hable ahí de que la sabiduría separa unos de otros, dado que esta sabiduría de la que estamos hablando presupone la caridad, pues hay que aplicar también esa separación. Y luego ya el quinto, digamos, si antes hemos visto en quién no está la sabiduría, en los que están en pecado mortal, la pregunta es, pero digamos, o sea, antes se ha dicho, si tú no tienes la gracia, no tienes la sabiduría, pero la pregunta es, ¿pero basta tener la gracia para que tengas ya la sabiduría? Es lo que aparece en el artículo quinto. Además, aquí nos precisa muy bien Daniel. Santo Tomás habla de la gratia gratum faciens y cita esta obra tan interesante que siempre os recomiendo, del padre Victorino Rodríguez, los estudios de antropología teológica. Tiene artículos muy interesantes, por ejemplo el de la inhabitación. Nos recuerda que en general, cuando Santo Tomás habla de la gratia gratum faciens, habla de la gracia y de todas las virtudes que tiene como cortejo, por así decir, caridad, dones del Espíritu Santo, las virtudes morales infusas, en fin, todas estas cosas. Entonces, Santo Tomás aquí explica en la autoridad: todo el que está sin pecado mortal es amado por Dios porque tiene caridad. Es decir, se supone, tú has sido justificado por el bautismo, o luego se te han perdonado los pecados en la penitencia, pues por tanto estás sin pecado mortal, eres amado por Dios. Y como la caridad que viene con la gracia se presupone para poseer este don, todo aquel que tenga gracia de Dios posee este don. O sea, fijaos aquí cómo Santo Tomás está relacionando una y otra vez el don de la sabiduría con esa connaturalidad que nos viene de la caridad. Por eso ya digo que aunque es un don intelectual, tiene mucho que ver con la caridad. Y recuerda que es cierto que hay diversos grados de sabiduría, igual que hay muchos grados de unión con Dios. O sea, dentro de la caridad, todos los que están en gracia tienen caridad, pero hay niveles muy ínfimos de caridad y niveles ya de alturas místicas. Dice así: la sabiduría se halla tanto en la contemplación de las cosas divinas como en aquellas cosas necesarias para la salvación. Con respecto a esto segundo, como la gracia no puede fallar en lo necesario, igual que la naturaleza, este don se halla en todos aquellos que poseen la gratia gratum faciens. Es decir, tú, como tienes la gracia, tienes también esta posibilidad de contemplar las cosas divinas, de tal manera que puedas juzgar de lo que te hace falta para la salvación. Fijaos que cuando se habla a veces del sensus fidei de la gente, en realidad nos referimos a todo este tipo de cosas, a la fe infusa, a la gracia santificante, a estos dones del Espíritu Santo, que te llevan a moverte correctamente en las cosas que tienen que ver con la salvación. Ahora, en referencia a la contemplación divina, se trata ya de alta contemplación, no es un grado común a todos los que poseen esta gracia gratum faciens, sino que es algo propio de las gracias gratis date,
como indica su nombre, que el Espíritu Santo da a quien quiere. Aquí obviamente podríamos distinguir porque en varias cosas, porque fijaos que puede darse una contemplación en un nivel místico, sin embargo que no sea una gracia gratis data. Porque vamos a ver, precisando, la sabiduría que está entre las gracias gratis date, que habría sido mejor ponerlo en el nominativo plural latino, gracias gratis date, dentro de estas gracias sería el sermón de sabiduría, el hablar con sabiduría a otros, el orientar a otros. Eso es una gracia gratis date, porque uno puede tener una alta contemplación, pero que no sea para comunicar a otros, sino simplemente por ese nivel que tiene de amor con Dios y que obedezca pues a la amistad que tiene con Dios. Ojo que esto es muy importante, porque no necesariamente el que alguien sea un gran místico quiere decir que se tenga que convertir en un profeta. Porque, aquí a veces se da la ecuación contraria y eso lo vemos en algunos casos, diríamos, relativamente cercanos, que hay personas que por quererse profetas también se van a creer grandes místicos y probablemente no sean ni grandes místicos ni tampoco profetas, pero son cosas distintas, puede haber una persona que tenga esa altísima contemplación, viva en su vida, diríamos, cotidiana, sin apenas tener, digamos, mucho contacto con otras personas. A veces a lo mejor sus escritos luego sirven a otros. Pensad, por ejemplo, en Santa Teresa del Niño Jesús o en el mismo hermano Rafael, los escritos que tienen pues están llenos de esa auténtica sabiduría, pero solo se conocieron después de su muerte. Muy poca gente los trató y habrá muchísimas personas pues que no dejaron nada por escrito o simplemente fue en ese diálogo interior con Dios. Otras personas tuvieron esa alta contemplación y al mismo tiempo luego tuvieron que manifestarla o sirvió para orientar a otros. Pensad, por ejemplo, Santa Teresa, pero no son cosas que vayan automáticas, podría darse una contemplación divina que no fuera una gracia gratis data. Bien, y luego también recuerda que eso se da en todos, incluso en los niños o en los amentes. Todo el que ha sido bautizado tiene esos dones, bautizado y está en gracia, tiene esos dones. Lo que pasa es que, evidentemente, por impedimento corporal, por impedimento del uso de la razón, no van actuando, no van produciendo esos juicios o no se va comunicando a otros esa sabiduría, pero desde luego tenerla la tienen. Y luego ya por último, la bienaventuranza que corresponde a este don, que San Agustín la relaciona con el ser pacífico. Esto lo tenéis aquí al final. La séptima bienaventuranza, bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Fijaos porque es interesante aquí el sed contra. Dice, la sabiduría es propia de los pacíficos, en quienes no se dan movimientos de rebelión, sino de obediencia a la razón. Acordaos que la sabiduría tiene que ver con juzgar esas cosas conforme a Dios, tener esa paz y, digamos, como ves las cosas conforme a Dios, tienes esa paz interior. Porque acordaos que para San Agustín la paz va a ser la tranquilidad en el orden. Por eso, para tener paz hace falta tener ese orden establecido. Fijaos aquí. La séptima responde, la séptima bienaventuranza. Claro, aquí el problema es que, de nuevo, en la traducción de nuestra bien amada conferencia episcopal, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán hijos de Dios. No sé por qué no han puesto los pacíficos. Es que trabajar para la paz parece que están en una ONG o que es una cosa de la ONU o algo por el estilo. Santo Tomás está pensando en la frase agustiniana de la paz como la tranquilidad en el orden, y el orden es dar a Dios el puesto que le corresponde, lo contrario de la ONU y de todas estas cosas. Por eso, aquí, explica que en cuanto mérito, esta bienaventuranza pertenece a aquellos que son pacíficos, quasi pacem facientes, los que hacen la paz consigo mismos y con los demás, ya que la paz es la tranquilidad del orden y ordenar le corresponde al sabio. ¿Veis aquí cómo cuadran las cosas? Para que tú tengas paz tienes que tener tranquilidad en el orden, y para que tengas orden tienes que tener sabiduría. Es un poco la argumentación que hace Santo Tomás. También se habla de que ellos serán llamados hijos de Dios. Es el premio más importante porque participan del Hijo unigénito. Que en ese sentido se habla de trabajar por la paz y ser hijos de Dios como cosas que están relacionadas.
Bien, creo que no hacía falta aquí recordar mucho más. O sea, porque aquí la clave es esa definición agustiniana de la paz como tranquilidad en el orden, que nos va a permitir relacionar ya todas estas cosas que hemos visto, la sabiduría con la paz, con esa bienaventuranza. Bien, pues hemos visto, aunque sea así muy rápidamente, el don de la sabiduría, y vamos a pasar ahora al don de consejo. Esperad que lo lleve aquí, por tenerlo, si hay que leer algo más. 52, el don de consejo. Bien. Por aquí se nos ha ido. Las partes prudenciales. Bueno. El don de consejo, aquí está. Bien, nos recuerda a Manuel, esto es muy interesante, aquí solo son 4 cuestiones, pero la estructura se ve muy clara. El don del Espíritu Santo, que corresponde a la virtud de la prudencia, es el don de consejo, y la trata al hablar del estudio de la virtud de la prudencia y antes de ver los vicios que se le oponen. La estructura es primero si existe un don que sea el consejo, cuál es su esencia y de qué manera se da. Y luego cuál sería el acto o los efectos del don de consejo. Bien, como siempre, el punto de partida es la cita de Isaías 11, reposará sobre él el espíritu de consejo y de fortaleza. Entonces, vuelve a recordarnos otra vez, fijaos que Santo Tomás esto lo suele hacer con bastante frecuencia. Cuando se habla de los dones del Espíritu Santo, una y otra vez se nos recuerda el principio. Son disposiciones para que el alma sea movida por el Espíritu Santo, en diversos campos, para diversos objetivos, pero esto lo tienen en común todos los dones. Y luego, como Dios mueve a cada criatura según el modo propio de esa criatura que se mueve, secundum modum eius quod movetur, según aquello que se mueve, la espiritual por el tiempo, la corpórea por el tiempo y por el lugar, aquí está citando a San Agustín. En la racional hace falta la deliberación, o sea, en nosotros, per inquisitionem rationis, y eso es lo que se llama consejo. O sea, nosotros para actuar, para movernos racionalmente, tenemos que tener esa búsqueda de la razón. La búsqueda de la razón es lo que se llama consilium. Aquí el término nos puede despistar porque nosotros consejo lo solemos relacionar ya con el resultado de esa búsqueda de la razón, o con aconsejar a otro para que haga una cosa o haga otra distinta. Pero Santo Tomás por el consilium se refiere más bien al proceso que al resultado. Por supuesto también tiene otras veces, entenderá el término consilium como el resultado de esa búsqueda, de esa inquisitionem rationis, pero nos hace falta. Nos hace falta a nosotros esa búsqueda y esa determinación de la razón que se entiende que es en la razón práctica. Porque acordaos que este don de consejo se va a situar en el campo de la prudencia. Entonces, como Dios mueve, o sea, el Espíritu Santo mueve al hombre, pero respetando la propia naturaleza del hombre. Fijaos que esto es interesantísimo. Y esto sirve mucho para no confundir lo que sería el consejo o el don de consejo con con tener una visión profética. Porque la visión profética es algo que aparece en la mente o en la imaginación y que ha producido Dios. Bien, evidentemente eso se da, pero eso no es la manera habitual en la que nos mueve el Espíritu Santo, sino que nos hace dóciles para que nosotros tengamos esa deliberación adecuada, un poco a modo de instinto divino para las cosas prácticas, y eso sería el consejo. Bien, aquí en las objeciones también aquí añade cosas interesantes. Recuerda que los dones están para ayudar a las virtudes y con la prudencia pues ya bastaría para aconsejar uno al otro, y no hace falta el consejo. Pero recuerda que las virtudes, sean adquiridas o infusas, están dirigidas según los datos que la razón puede conocer. Lo que pasa es que, claro, como tenemos que tratar tal cantidad de casos singulares y contingentes, nos hace falta esa dirección divina, nos hace falta esa ayuda divina. Igual que pedimos a una persona que nos aconseje, buscamos con quien sabe más, sobre qué cosa podemos hacer, una persona que esté experimentada, una persona prudente, lo mismo funciona así el don de consejo.
es decir, Dios nos aconseja, que obviamente también puede aconsejarnos para que aconsejemos a otros. O sea, muchas veces el que un director espiritual sea prudente quiere decir que tiene ese don de consejo en un nivel muy grande, igual que hablábamos antes de la contemplación que puede derivarse de una alta caridad, también el don de consejo. Y de esa manera, de ese modo, de una manera muy discreta, puede ayudar a otros. O sea, no es que el director espiritual sea como el oráculo de Delfos, que sea el profeta que dice, no, lo que yo digo es voluntad de Dios, tú tienes que hacer esto porque eso es la voluntad de Dios, es lo que digo yo. No, así las cosas no funcionan. Va más bien por este don de consejo, que obviamente no se va a oponer pues a otras, digamos, a la fe o a otros razonamientos que se puedan hacer. Y luego también, fijaos, esto es, y aquí en la segunda objeción es un poco profundizando lo que os he dicho, porque a veces aparece el consejo como una gracia gratis data, porque algunos lo tienen especialmente, y dice que Santo Tomás, interesantísimo, puede incluirse entre estas gracias si se posee con tal perfección que se dé también a otros, pero recibir de Dios el consejo sobre lo que se debe hacer en lo necesario para salvarse corresponde a todos los santos, o sea, a todos los que tienen gracia. Con lo cual, como os dais cuenta, aquí sucede un poco como lo que decíamos antes de la contemplación. Puede haber, y de la sabiduría, puede haber una contemplación tan eminente que luego esté llamada a ser comunicada a otros, y lo mismo con el consejo. O sea, esto es el que tener una persona con quien se aconseje a alguien, porque tiene ese don de consejo que viene del Espíritu Santo, es algo utilísimo, pero no se puede confundir, no se puede pensar que el consejo sin más es una gracia gratis data. Todos tenemos el don del consejo cuando estamos en gracia de Dios, pero puede haber personas que además lo tengan como esa gracia gratis data para ayudar a otros. Bien, y luego también dice, por ejemplo, los que son movidos por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Dice, el que es movido por otro no ejercita el consejo y por ello no es un don del Espíritu Santo. Y aquí vuelve Santo Tomás a la idea principal. Ser movido por el Espíritu Santo se entiende siempre según el modo propio de la persona que es movida. O sea, como nos instruye el Espíritu Santo para lo que hay que hacer, obviamente nos hace falta también ese consejo. Diríamos, esa búsqueda en el campo de la razón, esa indagación de la razón, que repito, no es por nuestras propias fuerzas, sino que eso se realiza como por esa ayuda misteriosa y discreta del Espíritu Santo. Obviamente, el artículo 2 es a qué virtud correspondería el consejo, y va a ser claramente a la virtud de la prudencia. La prudencia versa sobre los medios para el fin, ea quaesunta agenda propter finem, y por ello corresponde el consejo tiene que ver con la prudencia. Aquí nos recuerda que la rectitud de la razón humana se relaciona con la razón divina, o sea, la razón humana es recta cuando es adecuada con la razón divina, igual que como el principio del movimiento inferior depende del superior. Entonces, la prudencia, que supone la rectitud de la razón, es regulada y movida perfectamente por el Espíritu Santo. Y ahí es donde entra el don de consejo. O sea que, diríamos, tenemos aquí que la prudencia debe ser regulada por la razón superior. Entonces, Dios entra en la prudencia mediante esta moción del Espíritu Santo en el campo del consejo. O sea, para tener esa indagación de la razón que lleva a la determinación que es adecuada. Bien, entre las objeciones nos recuerda aquí Santo Tomás en la primera que en la prudencia tienes tres cosas, porque tienes el consejo, que sería, digamos, lo más bajo, el juicio y luego el precepto, o sea, ya la decisión. Tú te aconsejas, ves qué es lo que hay que hacer, luego dices ya, bueno, el juicio esto es bueno y el precepto hay que hacer esto. Con lo cual, parecería que el don de la prudencia tendría que estar o en el juicio o en el precepto. Pero claro, Santo Tomás explica, eso es una impresión, pero eso no es así, porque juzgar e imperar es propio del sujeto motor. Pero en los dones del espíritu, la inteligencia actúa como movida. Por tanto, el don correspondiente a la prudencia es el consejo, que expresa mejor la moción del alma
que recibe. O sea, cuando hablamos de juzgar o imperar, diríamos ahí ya es la misma persona la que está moviéndose. Pero ¿cómo se mueve? Siguiendo el don del Espíritu Santo, porque para moverse en el juicio y en el precepto, antes ha recibido de Dios ese consejo. Esa sería un poco veis así cómo entra, como con más detalle el consejo dentro de la estructura de la prudencia. Creo que alguno hizo el seminario aquel que tuvimos hace un par de años sobre caridad y prudencia. Esto lo veíamos con mucho detalle. En la prudencia tienes el consejo, el juicio y el precepto. Son como los tres actos o tres pasos o tres elementos de la prudencia. Entonces el consejo como don entraría en ese primer elemento. Bien, luego recuerda que una sola virtud recibe suficiente ayuda de un solo don, pues cuanto superior es una cosa, tanto más unida está. Luego, como a la prudencia ya le basta el don de ciencia, que es especulativo y práctico, a la vez el don de consejo no le pertenece. Claro, lo que pasa es que aquí recuerda Santo Tomás, ojo, la ciencia no corresponde a la prudencia por ser especulativa, sino por cierta extensión la ayuda. O sea, la prudencia es fundamentalmente práctica. La ciencia es tanto especulativa como práctica, con lo cual el don de ciencia no es que sea, no es que corresponda completamente a la prudencia. Es un poco lo que vimos antes de la sabiduría. La sabiduría fundamentalmente es especulativa, pero luego tiene consecuencias prácticas. Con la ciencia pasa algo parecido, pero el consejo es el que ya tiene directamente ese contenido práctico. Y luego propio de la prudencia es el dirigir, propio del consejo ser dirigido por Dios, y por eso parecería que no pertenece a la prudencia. Pero Santo Tomás aquí recuerda que el que seamos dirigidos por Dios no quiere decir que nosotros no hagamos nada. Fijaos que bien lo resume. La mente humana, al ser dirigida por Dios, se hace apta para dirigirse a sí misma y a los demás. O sea, el don de consejo y en general los dones del Espíritu Santo no son un empujón que Dios nos da, o Dios nos mueve como si fuéramos unos robots. Es un poco la idea que tienen algunos de no, yo he tenido tal revelación de Dios, yo sí me quedo en babia, en éxtasis y ya así llega la voluntad de Dios. No, no funcionan así las cosas. Tú te estás moviendo, pero movido de una manera especialísima y sutilísima por Dios. Bien, hay luego el artículo 3, que es un poco más lioso, trata cosas un poco más complejas, nos interesa menos, pero hay que decirlo, si el don de consejo permanece en la patria, porque uno podría pensar, bueno, ¿y qué falta me hace ya si ya estoy en el cielo? ¿Qué me hacen los consejos? Y hay una cita de San Gregorio: cuando la culpa o la justicia de cada pueblo llega al consejo del Tribunal Supremo, aparece si el que ha sido puesto delante de él, del pueblo, ha obtenido el triunfo en la lucha o no. Ahí hace una referencia a ese concilium del tribunal ante Dios y a partir de aquí lo plantea Santo Tomás. Y recuerda que los dones se ordenan a que la criatura sea movida por Dios. Hay dos momentos en la moción de la mente humana por Dios. Cuando el motor es solo principio del movimiento, la disposición del móvil es distinta al principio y al término. Pues al cesar aquel principio, cesa también su acción sobre el móvil. Cuando el motor es causa del movimiento y la forma, no cesa al alcanzar el móvil la forma. Sí, Dios causa en nosotros la virtud y el conocimiento en su primera adquisición y mientras perseveramos en ellos. O sea, esto es que tú tienes un conocimiento que te viene de Dios, entonces no simplemente te ha ayudado Dios para tenerlo, sino para mantener ese conocimiento, mientras que en el primer caso puede haber una ayuda de Dios o en cualquier otro movimiento y luego tú mantienes ese conocimiento. O sea, piensa, por ejemplo, el maestro te ha enseñado una lección, tú la has aprendido bien y aunque se haya ido el maestro ya después de la clase, tú la mantienes y la conservas. Pero cuando el motor es causa del movimiento y de la forma, estamos ya en este ámbito tan sumamente sobrenatural, hace falta que continúe en nosotros para que permanezca en nosotros ese conocimiento. Y ahí es donde, por eso el consejo por parte de Dios se mantendría en nosotros. Luego también recuerda que hay cosas que ni los bienaventurados, ángeles y hombres conocen por pertenecer al gobierno divino de las cosas y no son esenciales de la bienaventuranza. O sea, por el hecho de ver a Dios hay cosas que no van a ver por eso. Y en ese sentido, aquí podría entrar también el don del consejo. En el caso de los viadores,
se refiere a las cosas prácticas, el consejo que Dios nos da para poder hacer el bien, y los bienaventurados sería simplemente respecto a la ignorancia de las cosas que no conocen, de la que son purificados, no por una indagación, sino simplemente por volverse a Dios. Y ahí aparecería el tema del consejo, en el sentido de que consultan a Dios sobre las cosas inferiores. Tampoco, como veis, ya son cosas mucho más sutiles que nos interesan menos. Por eso, vamos, como ya casi no queda tiempo, podéis ver aquí las objeciones y respuestas, pero vamos a pasar inmediatamente a la quinta bienaventuranza, que es la que tiene que ver sobre la misericordia y responde el consejo. Santo Tomás dice, tomando palabras de San Agustín, el consejo conviene a los misericordiosos porque el único remedio para librarse de tantos males es perdonar y dar a los demás. O sea, la idea es, el consejo se refiere a cosas que son útiles para el fin. Entonces, para el fin es utilísimo ser misericordioso porque nos libramos de muchos males. Y por eso el consejo tiene que ver con la bienaventuranza de la misericordia. Damos un poco la misericordia como la que dirige el resto de las obras que podamos realizar. Si veis aquí en concreto las citas con más detalle. Hace referencia también a la cita esa del apóstol, la piedad es útil para todo. Entonces, como la misericordia tiene que ver con ese remedio para librarse de todos los males, y librarse de todos los males supone tener el consejo para hacer el bien en cada caso, por eso relaciona la misericordia con el consejo. Bien, respecto a las objeciones, recuerda que el consejo se dirige a los actos de las virtudes y por eso podría corresponder a cualquier bienaventuranza. Y dice, sí, lo que pasa es que esta dirección la ejerce de modo particular en las obras de misericordia, porque se ha dicho que las obras de misericordia tienen esa amplitud que es la que está más relacionada con el consejo para responder a todas las situaciones. Recuerda también, otra de las objeciones, que los preceptos son dados acerca de lo necesario y el consejo sobre cosas no necesarias para salvarse, mientras que la misericordia es necesaria. Lo que pasa es que así aquí Santo Tomás está distinguiendo los preceptos de los consejos, pero obviamente el consejo como don del Espíritu Santo es otra cosa distinta y tiene que ver con con lo que se refiera al don, al fin de la vida eterna, sea necesario o no sea necesario para salvarse. Pero además es que, tal como lo ha planteado Santo Tomás, está hablando de las obras de misericordia y hace falta las obras de misericordia para la salvación. O sea que, como veis, así como sucede en otros casos, aquí está distinguiendo un sentido y otro del término consejo. Luego, por otra parte, recuerda que los frutos acompañan a las bienaventuranzas, lo que implica ese deleite espiritual, que es lo que corresponde a los actos de virtud perfectos, pero en esos frutos de las bienaventuranzas no aparece el consejo. Luego no se ve un poco la misericordia, que es bienaventuranza, cómo la relacionas con el consejo. Y Santo Tomás explica que el fruto implica algo último, y lo último en el orden práctico es la operación, que es el fin. Pero por ello no hay ningún fruto del Espíritu en el conocimiento práctico, sino en las operaciones que ejerce su dirección. La bondad, benignidad, corresponden a la misericordia, o sea, como si dijéramos, dentro de este orden práctico, lo último se da en la operación que realizas, en concreto las obras de misericordia, pero para realizarlas te ha hecho falta el consejo. Sería esa un poco la idea que hay de fondo. Bien, pues lo dejamos ya aquí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío.